El capítulo 15 del libro de Job. El capítulo 15 del libro de Job vamos a leer y de seguro que el Espíritu Santo nos va a hablar a través de este capítulo de la palabra de Dios. Y qué lindo, hermanos, qué lindo es pedirle al Señor llenura de Él, plenitud de Él. Uno está lleno del Espíritu Santo. Las emociones se arreglan, la mente se despeja. Hemos orado para que se vaya toda confusión de la mente. Todo aquel que vino o va a escuchar o va a ver este video o pueda ver por ahí por YouTube, por casualidad ahorita que estamos saliendo y venía confundido, y mientras orábamos todos puestos de acuerdo, seguramente que le dio claridad en la mente en ese instante. Y ese es el poder de Dios, la claridad. Uno está más claro incluso, más claro por la gracia del Señor. Dice la Biblia, el título de este capítulo en algunas Biblias, sobre todo en las Reinas Valeras del 60, dice: Elifaz reprende a Job. Porque usted sabe que en el capítulo 14 Job pues se dio un discurso donde mostró también su estado emocional, porque él está pasando una prueba. Estamos en el capítulo 15 y él está pasando una prueba. Usted sabe que es una prueba de fe esto, lo que le pasa a Job. Es una prueba de fe. La prueba, digamos, el resumen de la prueba o a lo que quiere llegar Satanás es que Job maldiga a Dios. A eso quiere llegar. Por eso es que él está con una labor de acabar con la fe de Job. Y eso es lo que hace el maligno con nosotros. Intenta siempre acabar nuestra fe. Que nosotros podamos tener un atisbo de duda. Cuando tenemos un atisbo de duda de las cosas que Dios hace en nuestra vida, entonces ya ahí tenemos ya, digamos, un lado de nuestra, digamos, de nuestra cobertura o de nuestra muralla espiritual abierta, una brecha. Y por ahí es donde el maligno va a empezar a atacar. Y nosotros somos seres humanos que tenemos emociones, por lo tanto va a llegar un momento en que las emociones pueden empezar a gobernar nuestra manera de ver las cosas y la vida. Eso es natural, eso no, en sí mismo no es pecado, porque el Señor nos dotó de las emociones y el mismo Señor también tiene emociones, nuestro Creador, y eso lo dice en la Biblia. Jehová nuestro Dios se enoja, Jehová nuestro Dios se ríe, Jehová nuestro Dios se goza, Jehová nuestro Dios también canta. Jehová nuestro Dios ha cantado himnos en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo. Entonces Jehová nuestro Dios tiene emociones. Por supuesto que en Él no hay sombra de variación ni pecado, pero en nosotros que tenemos esa herencia adánica, las emociones pueden tomar lugar a tal punto en nuestra vida que llegan a gobernarnos. Y entonces ahí es donde sí se manifiesta el pecado. Gente creyente que diga yo no valgo nada, está pecando directamente contra Dios, porque el Señor Jesucristo dio su vida en rescate por ese creyente. Entonces él no puede decir yo no valgo nada, entonces está insultando la obra del Señor Jesús. O creyente que diga yo estoy solo, está insultando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a decir oye, yo estoy acá. ¿Cómo que yo estoy solo? Yo estoy acá. Creyente que diga Dios no me escucha, también está insultando a Dios, porque el Señor va a decir oye, pero yo estoy aquí y yo estoy escuchando tu necedad. Estás diciendo una cosa necia. O yo no le importo a Dios, también es un insulto directo a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Job no tenía las prerrogativas que ahora tenemos. No tenía el libro de Job, no tenía la Biblia como nosotros sí tenemos. Entonces, Job ahora va a ser, dizque, reprendido por Elifaz. Entonces, vamos a ver qué dice Elifaz. Elifaz comienza a decirle: proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo.
y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu Padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Es que Elifaz, hermanos, ellos han venido con los amigos para decirle a Job, pues que Job, tú estás mal, tú estás en esa condición espiritual porque tú seguramente has pecado contra Dios. Pero ahí radica la prueba de Job, porque él no ha pecado contra el Señor en el sentido que él no anduvo mal delante del Señor. La prueba está en la eternidad, donde Satanás le dice, nuestro Jehová, nuestro Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? O sea, el Señor es el que, digamos, estaba enorgulleciéndose, haciendo resaltar delante de esa criatura llamada Satanás, que el Señor lo reprenda. Y Satanás le dice, Creador, Señor, Dios, Jehová, Él no te ama de balde, sino es porque tú lo cuidas, por eso te ama. Quítale tu protección y vas a ver cómo te maldice. El Señor le da permiso, le quitó la protección, hubo la destrucción de los hijos y todo, que eran parranderos, pero Job no maldijo a Dios. Después entonces de nuevo Jehová, viste cómo mi siervo se mantuvo ahí a pesar de que tú me incitaste, a pesar de que viniste aquí a acusarlo. Y entonces de nuevo Satanás, otro desafío espiritual. Toca su carne, carne por carne, piel por piel, hueso por hueso. Y vas a ver cómo te maldice delante de tu rostro. Y Jehová, que le dijo: ve, pero guarda su vida. El Señor es el que pone los parámetros. Y entonces fue, y ahí está enfermo Job. Pero Elifaz y todos los amigos junto a Elifaz creen que Job está así a causa de su pecado. Y ellos, cuando lo escucharon hablar a Job en el capítulo 14, que Job empieza a derramar su alma y a manifestar sus emociones, como es natural, entonces ellos lo acusan a Job de ser un hombre simple, de ser un hombre que está hablando porque ha pecado contra Dios y se está soliviantando, es decir, se está rebelando contra Dios. Ellos no están viendo la condición espiritual de Job, en el sentido que no creen que sea posible que Job esté pasando una prueba de su fe. En ocasiones va a darse eso en nuestra vida cristiana. Hermanos en la fe poco entendidos, porque estos Elifaz y los demás, ellos ninguno pidió sabiduría a Dios ni revelación a Dios. Ninguno acudió a Dios para preguntarle a Jehová por qué estaba así Job. Yo estoy completamente seguro que si ellos le hubieran pedido revelación al Señor, Dios les hubiera revelado, les hubiera manifestado por cuál era la condición de Job y por qué Job estaba pasando así. Pero ellos no, ellos de frente fueron a acusar, porque estaban ahí también para una obra. El maligno los había llevado ahí para una obra, doblegar mentalmente la fe de Job. Y ahí tenemos enseñanzas. Así como este Elifaz que está diciendo: tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Elifaz se levanta cual fariseo, porque los fariseos también fueron así. Te acusan con un dedo. Te acusaban con un dedo. ¿Te acuerdas cuando estaban orando el publicano y el fariseo? El publicano estaba que se dolía en el pecho: no soy digno de ti, Señor. Soy pecador, sé propicio a mí que soy pecador. Y el fariseo, que decía: gracias te doy, Señor, porque no soy como este publicano. Y Elifaz está en esa postura. Está recriminando a Job. Y en el verso 12 dice: ¿por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer?
Esas palabras son verdad. El hombre, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Nosotros desde que nacemos somos pecadores. A veces confundimos el hecho de que nosotros hemos nacido para ir al cielo. No, nosotros hemos nacido para ir al infierno. Porque Adán, nuestro padre Adán, nos dejó esa herencia de maldición. Por eso es que no hay bueno ni aun uno, dice el apóstol Pablo. Y eso está en la Biblia misma también, no en otras partes de la Biblia. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo que está diciendo Elifaz está bien, pero no se puede aplicar a lo que le está sucediendo a Job, porque Job está siendo probado en su fe. Y ellos están utilizando conceptos y están utilizando, palabras que tienen que ver con Dios y que tienen que ver con una vida santa delante de Dios, pero las están mal aplicando. Se las están aplicando a un hombre que no ha pecado contra Dios y a un hombre que no está pecando contra Dios. Porque Job, todo lo proferido en el capítulo 14, él no está pecando contra Dios. Él está manifestando lo que hay dentro de uno. En ocasiones el maligno suele usar eso también para acusarnos a nosotros mismos. Y decirnos, no, mira, ya ves, tú estás que desconfías de Dios, pero tal vez no es desconfianza en el Señor, es dolor, es no saber qué es lo que está ocurriendo. Es un poco dejarse caer en las manos del Señor, y ahí entran las cuestiones de la fe. Por eso es que digo que comparados con Job, nosotros tenemos mayores herramientas, porque tenemos ahora el Espíritu Santo y tenemos la Biblia. Job no tenía eso. Entonces, no cabe pues que haya un creyente que se deje engatusar, aún si vinieran personas o hermanos débiles en la fe y le dijeran, y el hermano está caminando bien, y le dijeran, mira, tú estás así, estás enfermo porque seguramente has pecado contra Dios, o no has confesado tus pecados, o seguramente tienes, como se dice en el ámbito carismatoide o del reino ahora, del dominionismo, estos nicolaitas suelen decirte, ¿no? Tienes una atadura, una herencia, ¿no? Una maldición generacional, porque eso les encanta a ellos, una maldición generacional, ¿no? Y uno sabe que es creyente, y uno sabe que la mayor de las maldiciones fue cortada en la cruz del Calvario, que es aquella maldición de la muerte espiritual. Entonces, si se cortó la mayor, todas las demás se cortaron, porque las actas o el acta que era contrario a nosotros fue anulada, fue cancelada en la cruz del Calvario, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses. Entonces no hay creyente que ande con maldiciones generacionales, no existe. Eso solamente existe en la cabeza de esta gente que está extraviada en conceptos que son meramente humanos, porque no conocen la Biblia y no les ha amanecido la gracia de Dios. Entonces nosotros sí tenemos mayores herramientas que Job, pero Job aquí le está pasando mal, porque Elifaz está diciendo una serie de cosas que sí son verdades, pero que no se podrían aplicar, porque Job no había pecado contra Dios. Y le sigue diciendo y recriminando, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Es verdad. He aquí que en sus santos no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Este bandido es Elifaz, ¿no? Ciertamente, pues el Señor es santísimo, es 3 veces santo. Y los ángeles de Dios, por decir Satanás, que era querubín protector, él estaba en el trono de Dios, pero seguramente hacía tal vez como los serafines, que se tenían que cubrir el rostro, ¿no? Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con los otros volaban, para no ver la gloria de Dios. Pero esos ángeles eran ángeles santos, ¿no? Están en la presencia misma de Dios. No se olvide también usted que el concepto de santo significa apartado del mundo, apartado para servir al Señor. Y aquí Elifaz dice pues que Dios, en términos de santidad, ni siquiera confía en los ángeles ni en sus criaturas, ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Bueno, Dios es santísimo, pues, ¿no? Santísimo. Él es 3 veces santo, por eso Él no cohabita con la maldad. Ojo con eso, hermano.
porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él es Dios. No es que tengamos tres dioses, ¿no? Sino Él es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y Él habita y nosotros somos templos del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que cuidar lo que pensamos, lo que decimos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos y cuidar este cuerpo. Porque dice la Biblia, es ley espiritual, Dios destruirá al que destruye su cuerpo. Y por eso hay muchos que andan débiles y otros duermen. El creyente no cuida su cuerpo, Dios actúa, no está cuidando el templo del Espíritu Santo y Dios es santísimo. Y dice Elifaz, cuánto menos el hombre y abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Bueno, sí es cierto. No hay hombre justo, no hay hombre bueno delante del Señor. Todos somos pecadores. Nadie puede decir, no, yo por mí, porque yo soy mejor, porque yo soy el esto, yo soy el otro, pero porque eres el esto, eres el otro, como decimos acá. Es por la gracia de Dios, no es por ti. Mire, acostumbrémonos a honrar a Dios con todas las cosas. En estos tiempos ya no se quiere decir Dios mediante, si Dios quiere. Te miran extraño. Yo en el trabajo lo hago siempre y digo, si Dios quiere, me miran. Y le dice, ¿usted va a salir de vacaciones? Si Dios quiere. ¿Y cómo está hoy día? Por la gracia de Dios, bien, digo yo. Y ellos abren los ojazos como moneda de a peso, como diciendo, es que soy creyente, tengo que honrar a mi Dios. Si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Y eso por qué lo hago? Porque solamente es para yo jactarme. No, Dios pone el querer como el hacer según su buena voluntad. En mí no hay nada bueno. Si yo no tuviera a Cristo, ni caso le haría a Dios. Viviría mi vida a mi manera. A eso me refiero. Y lo que Elifaz dice, pues cuánto menos el hombre abominable y vil, y que somos viles y abominables, pero cuando viene Cristo nos cambia todo eso. Y ahora su Santo Espíritu nos pone ese querer, ese añorar a Dios. Por eso digo que debemos honrarlo. Debemos decir siempre, es por Dios, no por mí. ¿Por qué usted salió hoy día temprano y ayudó a alguien? Pues por Dios que obra en mí. ¿Por qué usted se levantó y oró? Es por el Señor que obra en mí. ¿Por qué es que usted predica el Evangelio? Es porque el Señor me pone el querer como el hacer para hacerlo. ¿Por qué es que usted ama a Dios? Es porque Dios ha puesto amor en mí hacia Él. Él cambió mi corazón, Él cambió mi vida, Él cambió mi mente, Él cambió mi manera de ver, de pensar, de conceptuar la vida, de todo. Él es mi Dios, como dice el salmista en el Salmo 42 que estábamos leyendo. Mi Dios, el Dios de mi vida. Eso, el Dios de mi vida. Y sigue Elifaz, rápidamente avanzamos. Escúchame y yo te mostraré. Mira, está de maestro Elifaz. Escúchame y yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Este Elifaz creo que es el mismo que le habló un espíritu, no lo recuerdo ahorita, y le dijo varias cosas. Creo que es este mismo Elifaz. Y dice, lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. A este Elifaz le gusta mucho las cuestiones históricas. Él, si no me equivoco, él es el mismo que en el capítulo 3, en el 4, claro. En el capítulo 4, acá está, pues en el capítulo 4, verso 13, dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, eso es lo que les decía, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedó y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? Este Elifaz pues le gustaban esas cosas y era muy dado a la cuestión esotérica, oculta. Y es por eso que él viene y no está citando cosas de las escrituras acá, porque él dice, habla de cuestiones que los sabios nos contaron, de que los padres y no las encubrieron. O sea, él está hablando mucho sabiduría de hombre, pero muy bien adornada, con cuestiones que tienen que ver con Dios.
Este es el típico, digamos, la típica manera de manifestarse o expresarse un religioso. Uno que no es conocido por Dios, uno que no es creyente, pero que sí tiene un conocimiento de quién es Dios, o por lo menos sabe del poder de Dios, y eso usted lo ve a diario. Hay organizaciones religiosas gigantescas, y usted ve a los parte de la curia de esa organización, usted ve que hablan de Dios y hablan del Espíritu Santo y de Jesucristo y todo, pero ellos no están acordes con lo que dice la palabra de Dios. Ellos tienen sus doctrinas, tienen sus libros, tienen sus catecismos, etcétera, etcétera. Y traen un lenguaje que es un lenguaje arrebosado de cuestiones y, digamos, por ahí, de conceptos que sí tienen que ver con Dios, pero que no están acordes en su totalidad con la Biblia. Y así era Elifaz. Elifaz en el capítulo 4 que estábamos viendo aquí en el verso 12 dice que un espíritu le dio y le dijo muchas cosas. Y él tenía contacto con ese tipo de asuntos. Y acá él de nuevo dice, ¿no?, que le contaron sus padres. No cita para nada las escrituras. Y a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Todos los días el impío es atormentado de dolor. Eso es cierto, hermano. Usted ve a alguien que no tiene a Cristo, es impío y está atormentado todos los días. Véalo, no son felices, no hay paz para el impío. Eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. Que en el mundo hay dolor, hay aflicción, hay cosas malas, no hay paz, porque están alejados de Dios. Y dice, y el número de sus años está escondido para el violento. Claro, porque viene una desgracia, viene una situación terrible y caen. Ahí no está Dios obrando para protegerlos. Y estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad del asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Claro, desgracias, cosas viles, como están expuestos al poder de las tinieblas y son pues presa fáciles para cosas tan terribles, hermanos. Solamente Dios en su misericordia, cuando interviene, estas personas son apartadas imagínense cuántas veces Satanás habrá querido eliminarnos desde que nacimos o desde antes de haber nacido. Y Dios seguramente debe haberle ordenado, porque Él conoce todas las cosas desde la eternidad, le habrá dicho, tú ni lo toques. Y Satanás tiene que tirarse a un lado. ¿Cuántas veces Él habrá querido asesinarnos, que nos pase un carro, que nos electrocutemos, que nos caigamos de tal cosa, de tal sitio? Que ¿cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces viajando en avión, en bus? Pero ahí los ángeles de Jehová cuidándonos, protegiéndonos, porque es la orden de Dios. Y el maligno siempre se levanta, quiere guerrear, pero al final tiene que someterse a la orden directa de Dios. Pero en cambio, cuando uno no tiene a Cristo, pues está sometido al asolador, como dice Elifaz. Y Elifaz está diciendo así, aquí cosas que sí son ciertas. Y dice, vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Anda buscando el pan, la comida. Usted ve un montón de familias no tienen a Cristo Jesús y no hay pan en la mesa. No hay pan, porque en ellos no se cumple, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y ellos son los primeros que en ocasiones maldicen a Dios, ¿no? Dios nos ha abandonado, y dice, porque soy pobre. No. Es por su pecado, por su maldad, por vivir de espaldas a Dios. Porque hay pobres que son bien hijos del diablo. No necesariamente porque es pobre ya hay que santificarlo, justificarlo. No, hay pobre porque es por su pecado, por su maldad, por su iniquidad, por vivir de espaldas a Dios, por violento, por hijo completamente del diablo. Por eso es que está en pobreza. Eso lo vemos acá en la mayoría de países. Vemos acá gente que ha venido de otro país y usted lo ve bien mal, pero son completamente hijos del diablo. Y son pobres, pues, porque son malos de verdad, son totalmente inicuos.
pero también a gente que no tendrá mucha riqueza, pero en la casa nunca falta alimento porque son hijos de Dios. Y el Señor está ahí, los protege, los cubre, los guarda, les da todo. No falta un pan en la casa, Jehová está ahí, poderoso. Él sabe por qué no da cuestiones de bonanzas materiales, pero ahí no falta la bonanza espiritual y lo necesario a nivel material. Y no falta el pan del cielo ni el pan físico para alimentar este cuerpo. No falta, porque ahí está Jehová, Dios, defendiendo esa familia. Y cualquiera de afuera puede decir, a un rico puede decir, ay, mira qué pobres. Pobres, aparentemente pobres, pero están ricos en el Señor. Con todo lo necesario, lo que necesitan, sin tener más y sin tener menos, sino lo necesario. Y Elifaz anda diciendo esto. Y verso 24 dice, tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Eso es verdad, hermano, la tribulación, la angustia. La gente anda atribulada, angustiada. No tiene paz, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Eso es verdad. Gente que es soberbia, ¿no? No, Dios no existe, Dios que después están rogando porque les cae un cáncer, les cae un tremendo problema en la casa con los hijos, con las propiedades, con todo, porque viven de espaldas a Dios. Y ahora peor que andan con 3, 5, 2 banderías adentro, es una cosa terrible. Y lo que está diciendo aquí Elifaz es verdad, pero no se le puede aplicar a Job. Y dice, y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro. Hay gente pues que cree que es con los bienes materiales que haya la felicidad, ¿no? Tan gordos, dice Elifaz, que dice que con la gordura del rostro, o sea, están bien comidos, bien llenos de grasa. Son como el rico que decía, mira cuántas cosas has almacenado, alma mía, gózate, regocíjate. Porque ellos están pensando que en lo material, ahí está digamos, el sostén, ahí está la tranquilidad para la familia, para la casa. Mentira del diablo y mentira de nuestra carne. No son en las cosas materiales que está la tranquilidad para uno, ese es en el Señor. En el momento que nosotros digamos es en lo material, es en lo físico, es en esto que está nuestra estabilidad, ahí pecamos directamente contra Dios. Y Jehová hasta nos puede entregar completamente para que veamos después es que es con Él, no con nuestros bienes ni nuestras cosas. No es con espada ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Y Elifaz está diciendo eso, es verdad. Está diciendo verdad aquí Elifaz. E hizo pliegues sobre sus ijares y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. Montones de gente están que la plata y acumulan la plata y la plata y la plata. Hermanos, se mueren y la plata se quedó. Se mueren y las propiedades se quedaron. Se murió, hermanos, y se fue el dinero ahí, se quedó. No se llevó nada. Vino sin nada y se fue sin nada. Es que así somos, hermano. Hemos venido sin nada y nos vamos sin nada. Y los que somos de Cristo nos vamos con el Señor. ¿A dónde nos vamos a llevar acá algo de dinero, la cuenta de ahorro, la computadora, la laptop, el micrófono? Nada, no nos podemos llevar nada de acá. Y eso es lo que está diciendo Elifaz, que ellos amontonan riquezas, pero al final se pierden. Ahí usted no ve, incluso dejan los padres que están muy metidos en lo material. Después dejan problemas a los hijos porque programaron mentalmente a los hijos y los educaron en la cultura del materialismo. No, tienes que tener, como sea, tienes que tener. El hijo también se programa mentalmente y en la vida tiene eso. Y después cuando se muere el padre, los hermanos empiezan a pelearse porque todos estuvieron programados para eso. Se murió el hombre ese o la mujer esa, se murieron, se fueron al infierno y dejaron un inmenso problema a los hijos que también están extraviados, peleándose por las cosas, por los bienes materiales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está diciendo Elifaz aquí. No prosperarán ni durarán sus riquezas. Nadie sabe para quién trabaja, hermano. Nadie sabe para quién trabaja.
Eso es un dicho allá en mi pueblo, allá no sé si en sus países también, pero en mi pueblo también. Nadie sabe para quién trabaja. A gente que ha amontonado riquezas, negocios y ya fallece y luego llega el yerno y el yerno, un haragán, un flojo, un endiablado completo, el dueño de todo. El dueño de todo, nadie sabe para quién trabaja. Tanto se formó el suegro, se esforzó lloró, ni comió y pasó penurias para tener lo que tenía y vino el yerno a dilapidar todo. Un hijo de las tinieblas. Nadie sabe para quién trabaja. Eso es cuando uno no tiene a Cristo. Cuando uno no está guiado por el Señor. Y dice Elifaz, no escaparán de las tinieblas, la llama secará sus ramas y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. ¿Cuánta gente confía en la vanidad? Elifaz aquí está, como decimos acá en el Perú, está atinando a varias cosas. Él se las quiere achacar a Job, pero está diciendo cosas que son verdad. Este mundo actual vive de la vanidad. ¿No ha visto usted el iPhone, el último, de 30 cámaras? Todo llenecito de cámaras. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, no digo que sea del todo malo, porque la tecnología a mí me gusta, pero yo veo, ¿no? Yo veo allá en el trabajo. Bueno, yo tengo mi celular que ya es viejito, pero ahí está. A mí me gusta porque me sirve para comunicarme y me sirve. No necesito por el momento algo más grande, aunque a veces veo la necesidad por los videos y por esto, por grabar, ¿no? Por hacer algunas cosas y no me da mucha capacidad. Pero, a ver, ¿para qué tener el último, no? Que acá está como $1,000, $2,000. ¿Para qué? ¿Para qué? La cultura de la vanidad, ¿no? Yo veo que ahí cuando nos reunimos, pues nos reunimos coordinadores, directores, que son como si fueran gerentes, y todos sacan sus tremendos teléfonos, ¿no? Y el mío está ahí, pues, ¿no? Y el mío está ahí en medio de todos los grandes teléfonos. Y bueno, no crea que por dentro la carne empieza a decir, ya ves, y todos bien, y tú con ese celular feíto, y la carne quiere salir, ¿no? Como para que uno también se sienta mal y se impulse y diga, yo también me compro uno de esos teléfonos caros para ponerlo en la mesa y así como todos tienen, yo también, pues ahí. Pero no, hermano. No necesariamente debe ser así porque en este mundo todo es la vanidad. ¿Por qué cree que pone la gente en los Facebook, en las redes sociales? Me fui a comer tal, la foto ahí. Me fui a tal país, la foto ahí. Me fui a la foto ahí. ¿Por qué? Porque es la cultura de la vanidad, lo que está diciendo aquí Elifaz. No confíe el iluso en la vanidad. O sea, no confíe el simple, el tonto, el bobo. Porque todo el que confía en la vanidad es un iluso, es un bobo, es un tonto, un simple. No estamos diciendo que las cuestiones tecnológicas o que si Dios te permite tener algo bueno o presentable en la casa sea malo. Lo que estamos diciendo es la motivación. ¿Qué motiva? ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva? ¿Por qué? Y eso es parte de la educación cristiana en las finanzas. En algún momento deberíamos estudiar eso. Hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿por qué gastáis en lo que no es pan? Ahí está, directo, así, directito. Y eso va en contra de esta cultura de la vanidad. La vanidad, pues la gente que quiere pues lucir. ¿Acaso es malo vestirse bien o no es malo? La cuestión es cuando la motivación es la torcida. Yo, a ver, ¿por qué tendría que ostentarme? A ver, vengo acá, hermano, a ver, vamos a conectarnos para el tiempo con Dios, pues, con las sortijazas de 40 quilates, con los collares de gruesos de oro, ¿para qué? Como hacen los apóstoles modernos, ¿para qué? Para decir, ¡ay, Dios me ha prosperado! Mire, Dios me ha bendecido. Es la cultura de la vanidad, que la Biblia, en la boca de Elifaz, está diciendo que eso es ilusorio. Y ya vamos terminando. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Hermano, esto es directo a la familia.
El impío a veces es cortado antes de su tiempo. Se murió joven, pero Dios sabe por qué hace algunas cosas. Hay cosas que nosotros no conocemos. Nosotros no sabemos. Ay, ¿por qué se murió? Es que hay varias leyes espirituales. Una de ellas dice, honra a tu padre y a tu madre para que te sean alargados tus días sobre la tierra. O sea, ¿quieres vivir mucho tiempo en la tierra? Honra a tu padre y a tu madre. Maldito el hombre que deshonrare a su padre y a su madre. Los cuervos de las cañadas le saquen los ojos, es una maldición directa. Hijos que deshonran a sus padres son cortados de la tierra. Ay, ¿por qué se murió joven? Habría que averiguar e investigar esas cosas que están detrás. Se murió joven. Por eso dice, sus días no serán completos. Y usted sabe que en esta sociedad todos los muertos son buenos, ¿no? Cuando ya está bien, era un hijo del diablo tremendo, pero ya cuando está muerto, ay, pobrecito, ay, ya está bien muerto, pero ya está en el infierno. Por supuesto que no quiere decir que todo joven que muera significa que era un pecador, ¿no? Esteban se murió muchacho porque lo apedrearon por servir al Señor. A veces Dios permite esas cosas, misioneros que han muerto jóvenes en diversos países sirviendo al Señor, pero eso es otro asunto. Aquí Elifaz está diciendo que será cortado el impío antes de su tiempo y sus renuevos, es decir, sus hijos, no reverdecerán. O sea, hay maldición también sobre aquel que no tiene a Cristo. En los que no tienen a Cristo, sobre ellos sí hay maldiciones generacionales. Ellos sí heredan la maldición del papá, del abuelo, del tatarabuelo, de todos los que vienen detrás. Por eso es que tenemos familias completamente malditas. Y usted ve todo. El papá era borracho, todos borrachos en la familia. El papá era mujeriego, todos mujeriegos en la familia. El papá era un hijo del diablo, el abuelo, el tatarabuelo, todos son hijos del diablo, completamente pervertidos todos. Porque eso queda ahí, eso sí hay maldiciones generacionales, pero para el que no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cuando uno es cristiano, todo eso se rompe, se destruye. Y por último, perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y sus entrañas traman engaño. Elifaz dijo varias cosas muy buenas aquí. Es la realidad del mundo sin Dios. La realidad del mundo sin Dios. ¿Cómo es que el Espíritu Santo permitió que estas palabras de Elifaz también quedaran aquí? Claro que Elifaz se las quiere endilgar a Job, pero son cosas que tienen que ver con el hombre actual, con el hombre que vive en la vanidad, ¿no? En la vanidad, el Facebook, la red social, el carro de último modelo, el último modelo de celular, el querer distinguirse de otro por las cosas, ¿no? Yo tengo más cosas que tú, yo me compré la última zapatilla, la Nike, la última, yo ando el último traje, el último. No estamos diciendo que sea malo vestirse bien, porque es muy bueno. A mí me gustan los trajes, me gustan antes, cuando el clima no estaba así, antes de la farsemia, a mí me gustan mucho los blazers, los sacos. Y yo usaba mis blazers, mis sacos, y me iba a trabajar con mis blazers. Y cuando teníamos nuestra iglesia acá, también me gustaba andar con mis blazers. Me ha gustado, toda la vida me ha gustado usar sacos, usar muy formal. Ser muy formal, aún desde muy joven. Y pues eso no significa que uno quiera la vanidad, ¿no? Sino que sí, uno puede vestir bien, pero cuando la motivación es otra, ahí está mal. Ahí está mal. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias Señor, por este momento de poder entender, Señor, lo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Y ayúdanos, Dios mío,
a no ser vanidosos, a tener motivaciones correctas en la vida cristiana. Ayúdanos a entender, para enseñar a nuestros hijos que cuando se vive en la vanidad, se vive alejado de Dios, uno es cortado, Señor, y uno anda bajo maldiciones y ahí uno anda con la mente en ilusiones, pero ilusiones que son pasajeras, que son triviales, porque uno anda en los términos de la muerte, de la destrucción, del caos, de la impiedad, porque tu palabra dice: no hay paz para el impío. Señor, gracias por tu palabra y por lo que tú nos has hablado y por este tiempo que hemos pasado, que hemos orado y disfrutado de tu palabra, Señor. Gracias. Bendice la vida de mis hermanos, de sus familias, que en estos días de la semana que resta, tu poder, Señor, el poder tuyo, el poder de tu Santo Espíritu esté en ellos a plenitud, en sus casas, en sus familias. Que la protección tuya esté, Señor, en sus hogares, defendiendo a todos los suyos, Señor, a los que tú les distes. Padre mío, y que no falte un pan en las casas, sino que la bendición tuya, la misericordia tuya sobreabunde en el hogar, en lo material, en lo físico, en lo emocional, Señor, en lo espiritual. Dios, te pido que prevalezca tu poder en las familias, en los hogares, y que tú traigas salvación y vida eterna sobre aquellos familiares nuestros que no te conocen. Llama al arrepentimiento a los que viven de espaldas a ti, a los que viven confundidos y omnibulados, Señor, y tráeles salvación y vida eterna. Gracias, Dios mío, gracias por tu palabra, y oramos así en el nombre precioso de Jesús, el Señor. Amén y amén. Hermanos queridos, entonces estamos terminando ya este tiempo, agradecidos al Señor, agradeciéndoles al Señor por su vida, por su familia, y ya estaremos el próximo miércoles en este tiempo de oración y también de estudio bíblico. Así que hasta el próximo miércoles, y por acá por Zoom dejamos de compartir. El Señor les bendiga, gracia y paz para su vida. Bendiciones en Cristo Jesús. Ya nos estaremos viendo, Dios mediante, si Dios así lo permite, el día domingo. Bendiciones en Cristo Jesús. Dejo de compartir y que activamos por ahí los micrófonos a los que quieran saludarse, y ahí va. Entonces, gracia y paz para todos ustedes, hermanos. Gracia y paz en el Señor. Gracias.